Adolf Hitler siempre estuvo obsesionado por el poder. Quería manejar el mundo y no tenía límites. La muerte, el dolor, no le significaban nada. Hitler aseguraba que había nacido para fundar el Tercer Reich, para crear una nueva raza humana, para imponer su voluntad en los 4 puntos cardinales, en los 5 continentes, en los 7 mares. Hola, ¿cómo están? Otra edición de La Hora del Complot. A mis espaldas están viendo el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Aquí sucedieron hechos claves, producidos después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí llegaron jerarcas nazis, llegaron personajes como Mengele, como Pritzker, como Eichmann. Llegaron a través de lo que se llamó la Ruta de las Ratas. Aquí llegaron con la protección del general Juan Domingo Perón y de Eva Perón. Precisamente de eso trata este nuevo capítulo que le estamos dando de La Hora del Complot. Se llama Argentina, Santuario Nazi. La tragedia desatada por Hitler golpeó a Sudamérica no solo en pleno desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial, sino también durante mucho tiempo después del suicidio del Führer. En la República Argentina, Juan Domingo Perón y su mujer, Evita, facilitaron el ingreso de jerarcas nazis que venían huyendo de una Europa devastada por el genocidio, el hambre y la destrucción. El Doctor Muerte, Joseph Mengele, el oficial nazi que organizó la deportación de todos los judíos europeos a los campos de exterminio, Adolf Eichmann y Erich Pritzker, responsable de la masacre italiana de las fosas ardeatinas, llegaron a la Argentina protegidos por el gobierno peronista y la complicidad del Vaticano, según se asegura en profundas investigaciones periodísticas. Perón es una de las principales figuras en el escape de los nazis hacia Sudamérica. Aquí hay los papeles importantes son de Perón, la Iglesia Católica Argentina, el Vaticano y ciertamente los servicios de inteligencia aliados. Todos quienes tenían interés en ocultar a nazis fuera de Europa después de la guerra. El partido nazi comenzó a tener mayor influencia a principios de la década del 30 en una Alemania devastada. La República de Weimar, a fines de los años 20, pendía de un hilo. Tenía problemas económicos, sociales y políticos a causa de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Adolf Hitler había peleado en esta guerra. Por ese entonces, ninguno de sus superiores se imaginaba el monstruo que se gestaba detrás de ese soldado. Siguió en el ejército y se unió al Partido Obrero, que luego sería el Partido Nacional Socialista. Sus ansias de poder hicieron que en poco tiempo pasara de ser un miembro a convertirse en el presidente. Desde esa posición de poder, sostuvo que el desastre económico alemán se debía a una conspiración de judíos y comunistas. Con esta teoría, y generando intrigas y complots, logró que en poco tiempo el partido nazi tuviese la mayoría del Parlamento. El
pueblo estaba desesperado. La clase media, pequeña burguesía, campesinos estaban desesperados porque con la inflación de los años 20 habían perdido todo en beneficio del gran capital y de los terratenientes. Y el capital monopolista, con la guerra perdida, quería la revancha y necesitaba ampliar su base social y con un partido de masas que le proporcionaba los nazis. En 1933, por un gobierno de coalición, Hitler fue nombrado canciller. A fuerza de intrigas y manipulaciones, no tardó en adueñarse de la presidencia. La tragedia empezaba. Pero mientras tanto se había golpeado a sindicatos, a la izquierda, y decenas de miles de torturados. Ahí se instalaron los campos de concentración. Los nazis tenían el dominio completo del poder. Las potencias centrales no eran un obstáculo para la locura del Führer. Y los judíos empezaban a protagonizar su sangriento holocausto. Le quitaban sus negocios, su vivienda, y los obligaban a ir dentro de las ciudades a lugares cada vez más reducidos, y les quitaban sus aparatos de radio, no podían ir a plazas públicas, no podían ir al teatro. Pero la experiencia en los trenes de traslado sería solo un instante de la pesadilla que los judíos iban a sufrir en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Eran trenes de animales. No había donde sentarse. No había lugar ni para sentarse en el suelo, porque porque solamente se podía quedar parado, y hasta parado uno sobre el otro. Cuando llegaban a los campos de exterminio, terminaban de entender el laberinto mortal que Hitler había construido para ellos. Ya nadie iría a salvarlos. Todos morirían ahogados por gas letal, fusilados por un pelotón sin nombre, y luego incinerados en hornos diseñados especialmente para que la memoria quedase hecha cenizas. Cuando Hitler construyó sus campos de exterminio bajo la atenta mirada de su Van der Bruder Eichmann, ningún gobierno europeo ni los Estados Unidos plantearon sus protestas diplomáticas. Consideraban que eran hechos ajenos a sus decisiones de poder. Pero la posición de Francia, Inglaterra y la Casa Blanca cambió cuando las fuerzas del Eje avanzaron sobre las calles de París, bombardearon Londres y atacaron Pearl Harbor. La Segunda Guerra Mundial se extendió durante 6 años y aún no se conoce la cantidad de víctimas que perdieron sus sueños en los campos de concentración y en las trincheras. Finalmente, el 8 de mayo de 1945, los nazis se rendían frente a los aliados. Hitler ya se había suicidado y los vencedores de la guerra ya empezaban a repartirse el botín, que consistía en nuevos territorios, objetos de arte, jerarcas y científicos nazis. Todo iba a servir cuando el mundo se dividiera nuevamente. En Sudamérica, fundamentalmente en Argentina, también se hicieron planes aprovechando el fin del conflicto bélico. El presidente Juan Domingo Perón protegió a los jerarcas nazis que llegaron a Buenos Aires con el respaldo del Vaticano y la Cruz Roja. La responsabilidad de Perón
digamos que lo compromete más, no está en el hecho de traer, sino de dar protección a los que llegaban. Y esa protección apuntaba a convertir a la Argentina en una potencia nuclear, aprovechando los conocimientos de los científicos e ingenieros del Tercer Reich que se escondieron en el Río de la Plata. Pero más allá de las ambiciones políticas de Perón, Evita y su gobierno, lo cierto es que altos oficiales nazis se refugiaron en la Argentina. Para ellos, ese país fue un santuario, un refugio seguro. Un destino que los ponía lejos de la justicia internacional y la sentencia de muerte. ¿Cómo llegaron los nazis desde Alemania a Argentina? ¿Quiénes los ayudaron? ¿Qué recibieron a cambio? Segundo bloque de esta nueva edición de La Hora del Complot, que se llama Argentina, Santuario Nazi. Piensa en el siguiente contexto histórico-político. Hitler ya se suicidó en su búnker de Berlín y hay decenas de jerarcas nazis que han sobrevivido a la guerra. Americanos y rusos van detrás de ellos, ya sea por sus secretos militares como para hacer justicia por el genocidio cometido durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis quieren escapar y saben que en la Argentina tienen un refugio, porque aquí gobierna Perón y Evita. Entonces aprovechan el puerto de Génova y el puerto de Barcelona. Finalmente llegan a Buenos Aires y logran refugiarse. De eso se trata entonces este segundo bloque de La Hora del Complot, que se llama Argentina, Santuario Nazi. Adolf Eichmann fue el hombre que organizó las deportaciones de judíos de toda Europa a los campos de exterminio. Joseph Mengele fue el monstruoso médico que realizó experimentos genéticos para las SS en el campo de exterminio de Auschwitz. Erich Priebke, el oficial nazi responsable de la matanza de rehenes italianos en Roma. Estos y muchos otros criminales de guerra hallaron refugio en Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Una cadena de encubrimientos los protegió. Todas las artimañas posibles se pusieron en juego para que no se develaran sus verdaderas identidades. Sin embargo, las maniobras y las intrigas no fueron suficientes, y fue un alemán quien delató a Priebke años más tarde. ¿Quiénes apoyaron este macabro tráfico de criminales de guerra? ¿Qué intereses estaban en juego por ese entonces para que Argentina se brindara a esta maniobra ilegal? ¿Cuánto colaboró el gobierno argentino en este sucio negociado? ¿De qué modo se organizaron estos tenebrosos mecanismos de fuga de los nazis al sur de Latinoamérica?
La manera en que estos llegaron al país es que en 1946 el cardenal Caggiano de Argentina viaja al Vaticano, donde lo van a ser cardenal, y allí tiene reuniones importantes en el Vaticano y ofrece en nombre del gobierno argentino a la Argentina como un refugio para criminales de guerra. Poco a poco se formaron varias rutas que permitían la salida de los nazis a Latinoamérica. Eran todas salidas ilegales, teñidas de confidencias, emboscadas y peligros. Algunas eran por tierra, hasta llegar a un puerto seguro que los embarcara hacia uno de los lugares que más nazis albergó, la Argentina. Pero, ¿cuál fue la principal ruta? Indudablemente la principal ruta fue aquella que se abrió en el 47-48 a través de Suiza y Génova, porque lo que está claro es que hubo creo que debe haber sido por este acuerdo que logró Caggiano en el Vaticano, que los primeros que se escaparon, cuando uno ve los registros de ingresos, son belgas, franceses y croatas, lo cual es lógico porque eran católicos, y esta ruta permanece abierta hasta el 51 más o menos, que es cuando llega Klaus Barbie, creo que es uno de los últimos criminales nazis en llegar. Italia se convirtió entonces en el principal paso previo al escape hacia Sudamérica de los homicidas nazis. Para evitar complicaciones, muchos pidieron ayuda a instituciones como la Cruz Roja para conseguir documentación sin que se les investigara demasiado su pasado. La Cruz Roja participa de alguna manera de esta ruta de las ratas del Vaticano, de las rutas de fuga. Digamos, posiblemente con una situación menos comprometida por el tema de la cantidad de desplazados que había en Europa en ese momento, y ellos proveían también de documentación y de ayuda. Los nazis también buscaron ayuda en otras instituciones en las que creían poder confiar, como la Iglesia Católica. El papel del Vaticano es muy importante en la medida en que es el organizador y el padrino, digamos, de las redes de fuga más efectivas. La red del Vaticano funcionaba a través de una serie de casas seguras, de monasterios, de lugares donde se los subía a los fugitivos y se los iba poniendo en una especie de riel que terminaba casi indefectiblemente en el puerto de Génova para embarcar hacia Buenos Aires. Otra de las rutas de escape utilizada por los colaboracionistas y los criminales de guerra nazi fue el territorio español. El gobierno de Francisco Franco brindó apoyo a esta tenebrosa operación. En Barcelona hacían escala los barcos que cubrían la ruta Génova-Buenos Aires. Esta escala estaba convenientemente situada después de los controles británicos de Gibraltar. Dinamarca era otro de los caminos organizados por los enviados de Perón para conseguir las visas para los alemanes. Pero esta ruta pronto dejaría de ser un secreto bien guardado. Hubo un escándalo diplomático, los diplomáticos argentinos en Dinamarca y Suecia, algunos se tuvieron que ir por la gran repercusión que tuvo esto en los medios, de diplomáticos argentinos involucrados en el escape de nazis. Entonces es cuando se crea la ruta a través de Suiza, que es cuando el ex capitán de la CSS, Carlos Fulner, viaja a Suiza, y ahora en vez de sacarlos a través del norte, a través de Dinamarca, los sacan de Alemania a través de la frontera entre Alemania y Suiza hacia la Argentina. En octubre del 47, la representación argentina en Suiza entregó visas a los alemanes ingresados ilegalmente a Suiza para continuar el viaje a Buenos Aires. Claro que el apoyo de la Santa Sede fue fundamental.
El 10 de mayo de 1944, el Papa Pío XII concedió una audiencia a un enviado del gobierno alemán. Allí se discutió el pronto armisticio y el futuro de Europa después de la guerra. La Iglesia ya se preparaba para ser la fuerza de orden en Italia, fuerza que iba a luchar para reorganizar el país y seguir combatiendo al comunismo. Lo que es indudable que el Vaticano consideraba probablemente al comunismo como el mayor enemigo y que por lo tanto veía a los nazis como un arma contra el comunismo. Por esta u otra oscura razón, muchos colaboracionistas y jerarcas nazis fueron ayudados por la Iglesia Católica. En 1947, la Agregaduría Militar Norteamericana en Roma envió a su país una documentación donde denunciaba que la Iglesia proveía de asilo y documentos a fugitivos nazis. El informe de la vista es un informe que produce un agregado de la Embajada Norteamericana en Roma, que es el que estudia, analiza, reúne información sobre estas rutas de fuga del Vaticano y elabora un informe donde llega a decir cosas terribles como que el Vaticano era la mayor organización internacional de protección a criminales para sacarlos de Europa, ¿no? Es un informe muy duro. Sin embargo, la protección a los nazis y la ayuda para traerlos y encubrirlos en Latinoamérica no cesó. El sistema funcionaba de la siguiente manera. La Iglesia Católica proporcionaba alojamiento y coordinación. La Cruz Roja emitía la documentación y el Consulado Argentino, en conjunto con la Dirección de Migraciones en Buenos Aires, otorgaba las visas. Un plan que se convirtió en el escenario de una inmigración manchada de sangre, violencia y conspiraciones. Uno de los grandes interrogantes sin develar aún sobre la llegada de los nazis a la Argentina se centra en el mismísimo Adolf Hitler. Si bien hay pruebas que aseguran que el mayor jerarca nazi se suicidó en su búnker en Berlín, ciertos investigadores sostienen que el Führer se escondió en Argentina. Esta hipótesis, que nunca pudo ser confirmada, se sostiene en la llegada de submarinos nazis a las costas de Argentina, cuando el Tercer Reich empezaba a sucumbir a manos de los aliados. Para esa fecha, mediados de 1940, el mar territorial argentino se había convertido en el escenario de traslados ilegales y turbios. Pero hasta ahora, la llegada de esos submarinos nazis sigue siendo un misterio aún sellado para los investigadores. Bueno, hay toda una investigación que se está haciendo al respecto, que hay pruebas concretas de la llegada de submarinos a las costas de Río Negro y a las costas de Buenos Aires. Todavía no ha logrado rescatarse ningún submarino de los hundidos en el lecho marítimo argentino, pero hay muchas pruebas que demuestran que están. Nunca se supo qué es lo que vino en esos submarinos. Se cree que puede haber sido parte de las riquezas robadas por los nazis. Muy probablemente también hayan venido jerarcas nazis en esos submarinos y se asentaron en la Argentina, y no hay pruebas para saber quiénes son y dónde están. A mediados de la década del 40, la Argentina se había convertido en un país de asilo para los nazis. El presidente de ese entonces, Juan Domingo Perón, abrió las puertas inmigratorias para recibirlos y tejió una red de intrigas y engaños que mantuvieron a los nazis a salvo por muchos años. Verdaderas razones de su gobierno para darle refugio a los criminales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué recibió el entonces presidente a cambio de la protección y el asilo por parte de Argentina a los genocidas alemanes? ¿Cuál fue la verdadera relación que unió a Perón y a los nazis?
Tercer bloque de este capítulo de la Hora del Complot, que se llama Argentina, Santuario Nazi. Estamos en el viejo Palacio de la Cancillería Argentina. Desde aquí se montó una operación diplomática destinada a proteger a los jerarcas nazis. Ellos llegaron de Europa a Buenos Aires con el respaldo del Vaticano y con documentación cedida por la Cruz Roja. Argentina había montado en Europa una oficina de migraciones que en realidad tenía un sentido más que diplomático, tenía un sentido de proteger a esos nazis que llegaban desde Barcelona, desde Génova al puerto de Buenos Aires. Hay un interrogante que nadie puede dilucidar, por lo menos hasta ahora. Perón, ¿por qué protegió a los nazis? ¿Había una simple coincidencia ideológica o recibió dinero a cambio? Entonces, en este contexto vamos a ver el tercer capítulo de esta edición de La Hora del Complot. Argentina, un santuario nazi. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la Argentina refugió a criminales nazis que escaparon ilegalmente de Europa. Allí se asentaron y vivieron muchos años sin que nadie develara sus verdaderas identidades. Llegaron utilizando pasaportes falsos entregados por los consulados argentinos en Europa con documentación facilitada por la Cruz Roja y recibiendo la ayuda de la Iglesia Católica. Tuvieron el amparo de un régimen que no dudó en manchar sus manos de sangre para protegerlos y ocultarlos. Todos estos ingresos ilegales fueron hechos bajo la mirada cómplice del primer gobierno de Juan Domingo Perón. Perón, más que en la llegada de los jerarcas, digamos, su gran responsabilidad está en la cobertura que les da dentro del aparato del Estado, en la Argentina, donde muchos criminales de guerra y nazis fugitivos se van a incorporar a ministerios, a la policía, a las Fuerzas Armadas, se les van a dar casas que eran del Estado para que vivan. Juan Domingo Perón asumió como presidente en junio de 1946 y antes de ello realizó un viaje de instrucción por Europa entre 1939 y 1940. El legajo del joven oficial asegura que cruzó el Atlántico a bordo del barco Conte Grande, que sirvió en unidades alpinas italianas y que desde junio de 1940 hasta diciembre de ese año fue agregado militar en la Embajada Argentina en Roma. Sin embargo, esta no sería toda la verdad. Información recogida por los servicios de inteligencia de los aliados aseguran que Perón también viajó a Francia luego de su rendición frente a las tropas del Führer y Berlín. Algunos cables cifrados señalan además que fue visto en la Piazza Venezia de Roma cuando Benito Mussolini anunció que Italia iba a la guerra junto a Alemania. Fue en este viaje, casi iniciático, que el futuro líder argentino es definitivamente cautivado por las ideas corporativas de Il Duce y la locura belicista del Führer. Muchos años después, cuando ya se conocían las atrocidades cometidas por Mussolini y Hitler, Perón criticó el juicio de Nuremberg que implicó la pena de muerte para un grupo de nazis responsables del Holocausto. Perón nos lo dijo él mismo, él dio entrevistas en la década del 60 y el 70, donde él dijo que él consideraba que los juicios de Nuremberg eran una de las más terribles infamias, en comillas, ocurridas en la historia, y que por lo tanto él consideraba su deber como un hombre militar rescatar la mayor cantidad
de oficiales nazis de la justicia aliada. Perón aprovechó las circunstancias favorables de la destrucción y el desarraigo en Europa luego de la guerra para emprender una activa migración alemana. Estaba interesado en los técnicos militares nazis para que desarrollaran proyectos armamentistas en Argentina. Creó por decreto entonces la Delegación Argentina de Inmigración en Europa. Este organismo otorgaba visas de entrada a la Argentina a los nazis sin ningún tipo de restricción. El director de migraciones del gobierno de Perón, Santiago Peralta, fue uno de los encargados de facilitar la entrada a los alemanes perseguidos. Las tramas y los manejos oscuros recién comenzaban. La Comisión Peralta fue un organismo creado en migraciones en estos años, 47, 48, que era una especie de contralor de quién entraba y quién no entraba, a quién se le daba documentos y a quién no se les daba documentos. Y en realidad los parámetros de este control era cuanto peor mejor. Si estaban perseguidos, si habían sido comandantes de un campo, si habían sido ideólogos de la matanza en Europa y todo eso, se les daban documentación, se les daban documentos rápidamente, se los ingresaba y además se les conseguía trabajo y casas y todo eso. Una de las grandes incógnitas es si Perón recibió dinero a cambio de su ayuda y lealtad a los nazis. El viaje de su mujer, Eva Perón, en 1947 a Europa está lleno de intrigas al respecto. La primera escala fue España, donde el dictador Francisco Franco y su esposa la recibieron con todos los honores. Cerca de 300.000 personas saludaron a la esposa de Perón en la Plaza Mayor. La segunda escala de la gira de Evita fue Italia. Allí visitó el Vaticano, donde el Papa Pío XII la recibió durante 20 minutos. Otro de los puntos del viaje por Europa fue París. La esposa del general Perón se alojó durante 5 días en el lujoso Hotel Ritz. Tanto España como Italia, los países en los que Evita fue mejor recibida, eran dos de los puntos clave para la huida de los nazis hacia suelo argentino. La verdadera motivación del viaje de Evita permanece aún como una incógnita. ¿Ayudó también Eva al ingreso de estos criminales de guerra a la Argentina? ¿Depositó en Suiza el dinero que recibieron a cambio de protección y asilo de jerarcas nazis en Argentina? Tanto Estados Unidos como la Argentina se disputaron una gran cantidad de nazis destacados en la industria del armamento. Pero mientras la potencia del norte los mantuvo en secreto, el gobierno argentino parecía vanagloriarse de la inmigración ilegal de criminales. Aparentemente, no le importaba conocer el olor a destrucción y sangre que venía con ellos. Estados Unidos sin duda reclutó una gran cantidad de nazis, pero nazis con científicos y técnicos. Y lo que ciertamente no ocurrió en ningún otro lado que en la Argentina es que criminales de guerra, no hemos visto ninguna evidencia de criminales de guerra reunidos en la Casa Blanca con el presidente Truman. Y aquí lo que tenemos en el caso de Perón está ampliamente documentado a través de mi libro,
es que criminales de guerra franceses, belgas, croatas, un capitán de las SS estuvieron reunidos con Perón varias veces en la Casa Rosada con el expreso propósito de armar una red de escape. Y creo que la escoria la trajeron aquí. Uno de los nazis que llegó a la Argentina y recibió protección fue Joseph Mengele, el Doctor Muerte, con quien Perón también estuvo en contacto. El sádico médico nazi entró a la Argentina bajo el alias Helmut Gregor. Gracias a una red de cautela y encubrimientos, nadie lo delató y nunca fue detenido. ¿Cuál fue la ruta de llegada a la Argentina del nazi más buscado y perseguido? ¿Cómo se desplazó el Doctor Muerte por Latinoamérica sin que nunca fuera atrapado? ¿Quiénes ayudaron y protegieron a Joseph Mengele en Argentina durante tanto tiempo? Último bloque de este capítulo de La Hora del Complot, que se llama Argentina, Santuario Nazi. Piensen en Joseph Mengele, un asesino, el ángel exterminador. Jugaba con los chicos en los campos de concentración, le rompía los huesos y esperaba que se volvieran a soldar para volver a romperlos. Asesinaba a las madres y sacaba de sus vientres a los fetos para ver cómo iban a reaccionar en esos segundos de vida que les quedaban. Violaba a las mujeres, mataba a los abuelos, formaba parte de eso que se llamó hacer el holocausto. Mengele logró escapar de la justicia en Europa y se refugió en la Argentina. Tuvo la protección del general Perón. Es más, aquellos que conocen los secretos de los nazis aseguran que fue médico de Perón en algún momento de la vida de quien fue 3 veces presidente de la Argentina. Se refugió en el interior de este país y luego escapó al Paraguay cuando la justicia estuvo a punto de atraparlo. En este último capítulo de La Hora del Complot vamos a ver la vida de Mengele en la República Argentina. Argentina fue uno de los refugios preferidos de oficiales y suboficiales nazis tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Allí se los protegió y encubrió en un contexto de infamia e intrigas que involucraron al gobierno y a la Iglesia. Uno de los criminales germanos más salvajes fue el médico Joseph Mengele, que pasó a la historia por las atrocidades y los experimentos que realizaba con los cuerpos de los judíos en los campos de concentración. Nos llevó para hacer operaciones. Hicieron y querían saber si se puede, desde el punto de vista sexo. Hizo muchas operaciones con nosotros. Hay una chica la chica judía, se sacó todo, tenía 17 operaciones en el cuerpo. Todo el horror que se escondía en este hombre estuvo resguardado en la Argentina. Y como muchos de los nazis que entraron en la década del 40, Mengele lo hizo vía el puerto de Génova con ayuda del gobierno argentino y con documentos falsos. Lo interesante del caso Mengele es que los expedientes que se abrieron para Joseph Mengele y para Erich Priebke, 2 criminales de guerra SS, son expedientes consecutivos, o sea, son de numeración consecutiva.
con lo cual claramente fueron abiertos en un mismo momento por una misma persona, aunque los dos llegaron en barcos diferentes, en años diferentes. Entonces eso es la demostración de que aquí había un plan organizado que se dedicaba a rescatar criminales SS. Con el tiempo, también ayudado por la presidencia argentina, volvió a utilizar su nombre. El gobierno no solo cobijó a los nazis, sino que también les permitió recuperar sus identidades y moverse libremente por el país. Mengele parecía burlarse de todos. Todos estos nazis que vienen, la mayoría, llegaron bajo nombres falsos. Reinhard Kops vino como Juan Mahler, inclusive siguió viviendo como Juan Mahler. Erich Priebke llegó como Otto Pape. Joseph Mengele llegó como Helmut Gregor, Adolf Eichmann llegó como Ricardo Klement. Ahora en el año 49 creo que fue, Perón pasó una ley por la cual toda persona que había entrado clandestinamente al país o bajo un nombre falso, con solamente presentarse ante una autoridad, ante la autoridad, ante migraciones creo que se tenía que presentar, podían cambiar su nombre de vuelta al verdadero. Y esto benefició obviamente a los criminales nazis que llegaron a la Argentina. En un primer momento, Mengele se instaló en la provincia de Buenos Aires. Nadie lo molestó ni lo persiguió. El gobierno tenía bajo control su plan macabro. Tenía cubiertas todas las probabilidades y cuidaba muy bien de sus protegidos. Vivía en Olivos, en una casa muy linda al lado de la quinta presidencial, lo cual sugiere también la posibilidad que se reunió con Perón. Sin embargo, hay quienes aseguran que esa no fue solo una posibilidad. Hay una anécdota donde Perón le cuenta a Tomás Eloy Martínez que él lo conoció a Mengele, que lo recibía en Olivos y que Mengele se fue a despedir de él cuando decidió irse primero a Paraguay y después a Brasil. Mengele pasó algunas de sus vacaciones en Bariloche, en donde el paisaje le resultó muy parecido al de Alemania. El sur de Argentina fue uno de los centros de refugiados nazis más visible. Allí, estos jerarcas se movían sin problemas y se integraron a la comunidad sin ningún tipo de inconvenientes. La gran incógnita es si la comunidad alemana de la zona conocía la verdadera identidad de estos nazis y si hubo algún tipo de protección también de su parte. Priebke, cuando fue descubierto por la cadena de televisión norteamericana, era el presidente de la Asociación Alemana de Socorros Mutuos y de la Escuela Alemana, y él en ningún momento negaba su pasado de nazi, SS. En Bariloche, Joseph Mengele se hospedaba en la casa de otro reconocido nazi, Juan Mahler. Mengele no tenía problemas económicos, ya que provenía de una familia muy acaudalada que le enviaba dinero. Sin embargo, recibió sostén de Juan Domingo Perón y de otras personas que le dieron vivienda y protección. Hans Rudel fue un protector de Mengele hasta el final de los días de Mengele. Eso bueno, está archidocumentado. Y Rudel sí fue muy cercano a Perón y públicamente cercano a Perón. En 1959, la embajada alemana en Buenos Aires le remitió un pedido de detención para Mengele a la Cancillería argentina. Un comité de sobrevivientes del campo de concentración de Auschwitz lo había acusado de genocida. El macabro médico, aterrado por tener que pagar por sus crímenes, se resguardó en Cervantes, un pequeño pueblo de la sureña provincia argentina de Río Negro. Pero su vida social se desarrollaba a pocos kilómetros, en General Roca, donde se dejaba ver con total impunidad. Hay gente de Roca que cuando siempre les impresionó una figura que está un tiempo con Bohem, viene a la ciudad, camina por la ciudad, va a los talleres, va a los lugares donde se compran remedios, los negocios, remedios para la producción, ¿no? Tiene una actividad al lado de Bohem, un hombre de traje,
un hombre que algunos de los testigos lo identificaron como Mengele. En Cervantes, Mengele se instaló en el campo de Albrecht Boehm. Boehm había llegado a la Argentina en la década del 50 y había sido oficial de la Fuerza Aérea Alemana. Una vez más, lograba conseguir protección. Tuve una desgracia al tratar de andar con un doctor alemán que era de Alemania, que era muy amigo de él. Estuve viviendo ahí mucho tiempo la chacra con él. Nadie parecía poder atrapar a Mengele. Mientras las autoridades argentinas y alemanas se hundían en la burocracia, él emprendía su escape. Mengele se va a Argentina porque empezaban a cerrar el cerco sobre él, había más pedidos de extradición, empieza a ocuparse un juez federal acá en la Argentina, ubican algunos domicilios donde él había estado y bueno, es como que estaban cada vez más cerca, ¿no? Y sale con la ayuda de un sacerdote, sale a Uruguay, de ahí a Paraguay, y después va a terminar en Brasil, ¿no? Ya en 1961, Mengele se desplazaba en la zona de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Tuvo una estadía nebulosa y oscura en el Paraguay. Hubo pruebas de que allí se dedicaba al contrabando y que se mantuvo muy cercano al dictador Alfredo Stroessner. Sin embargo, a pesar del pedido de captura formulado en Argentina, el Doctor Muerte siguió siendo encubierto y logró escapar una y otra vez. Pero su pasado criminal pronto lo cercaría. No me parece una huida desorganizada, porque se va a Paraguay, instala negocios, estaba Stroessner, un régimen muy cómplice. A fines de 1978, Mengele fue a visitar a un amigo en San Pablo, Brasil. Seguía escapándose con total complicidad, pero la muerte le pisaba los talones. El 7 de febrero de 1979, Mengele se zambulló en el mar para nadar y lentamente se fue hundiendo en el agua. Murió sin haber sido atrapado y sin reconocer jamás los crímenes cometidos. Muere y lo entierran en el cementerio de Embú, Nuestra Señora de Embú. Uno de los cementerios grandes que hay en San Pablo. Ahí también hay historia de Mengele, en Brasil, con un infarto en una playa. Con el transcurso de los años, los servicios de inteligencia de Israel, Alemania y Estados Unidos, descreídos de la muerte del criminal nazi, continuaron su búsqueda. A pesar de que las pericias ratificaron que los restos encontrados en el cementerio de San Pablo eran del Doctor Muerte, las autoridades israelíes jamás confirmaron la veracidad de la información. La Argentina pasó a la historia como el mayor refugio de nazis de Latinoamérica. En su territorio, los genocidas de la Segunda Guerra Mundial se ocultaron, vivieron y murieron sin ser descubiertos. Una inmensa red de complots políticos, lealtades sangrientas, favores e hipótesis coronaron el encubrimiento más oscuro de su historia. El gobierno argentino no solo ayudó a los nazis a escaparse ilegalmente de Europa, sino que los protegió y encubrió durante muchos años con un complejo plan de sucias maniobras, intrigas y secretos bien guardados. ¿Quedarán aún más jerarcas nazis con vida en Argentina? ¿Los seguirán protegiendo? Interrogantes que por ahora no tienen respuesta. Fueron protagonistas de la peor masacre del siglo XX. Lideraron el Holocausto, donde murieron cerca de 12 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron los jerarcas nazis que se refugiaron aquí en la República Argentina.
Ellos tuvieron protección oficial, tuvieron la protección del gobierno de Juan Domingo Perón y de Evita Perón. Parece una historia terminada, pero no es así. Muchos de ellos aún siguen refugiados en Argentina y mucha documentación acerca de sus responsabilidades aún no fue acercada a los periodistas y a los investigadores judiciales. ¿Qué secreto esconde entonces este encubrimiento? ¿Habrá nazis que tienen cosas que decir sobre el gobierno de Perón y su propia responsabilidad? Este es un interrogante que aún nadie puede revelar, pero que seguramente con el tiempo nos acercaremos a la verdad. Una verdad que nos comprende a todos, porque debemos saber qué sucedió con los jerarcas en Argentina.